¿Cuál es la pregunta más grande que estás tratando de responder? ¿Qué somos? Como humanos, ¿qué es el mundo? ¿Conciencia? Todo eso en realidad, me importa lo que somos como humanos, pero, sabes, mi investigación es sobre qué es la vida. Me enfoqué la mayor parte de mi carrera en los orígenes de la vida y comencé como físico teórica, por lo que estaba más interesada en la cosmología del universo primitivo y la física de partículas al principio de mi carrera. ¿Te interesan los orígenes de la vida? ¿Quieres Sí. saber cómo surgió el primer ser humano o cómo eran las primeras plantas? La vida. Creo que la mayoría de la gente no aprecia el hecho de que nuestro planeta es el único que tiene vida según lo que sabemos, así que creo que todos tenemos la idea de que en Marte debe haber plantas o algo, pero no sabemos nada de eso. De hecho, no hay nada en ningún otro planeta, ni siquiera microbios. No hemos encontrado vida más allá de la Tierra. Todavía no hemos encontrado nada. Todavía. Más allá de la Tierra. Así es. Sí. No hay vida. No hay vida. En ningún lugar. No. ¿Crees que hay humanos o algún tipo de forma de vida en un planeta, en alguna parte? Eso espero. Soy optimista. Yo no podría hacer lo que hago ni estudiaría la vida extraterrestre o los orígenes de la vida si pensara que somos únicos en el universo. Pero todavía no tenemos ninguna evidencia de que exista vida en otros lugares, así que tengo que mantenerme optimista y escéptica al mismo tiempo. ¿Sabes? ¿No hay evidencia de vida extraterrestre en ninguna parte? No. Aunque algunas personas piensan que las hay evidencias de ovnis que visitan la Tierra, pero no lo considero como conocimiento transformador. ¿En serio? Sí. Entonces, Así que, ¿hay evidencia ovnis? bueno, algunas personas lo creen. Algunas No dije personas. que yo lo creyera. Algunas personas lo hacen y solo menciono eso porque quizás haya personas que lo creen, incluso en la audiencia. Se han estudiado informes de ovnis y ese tipo de cosas, ¿sabes? Pero el tipo común de conocimiento científico estándar en la actualidad es que no sabemos de ninguna otra vida más allá de nuestra biosfera. Y eso es significativo porque toda la vida en la Tierra está conectada por una ascendencia común. Así que sabemos que los humanos, ¿sabes?, descienden de una ascendencia común. Obviamente compartimos ascendencia con otros simios y si retrocedes en el tiempo, compartimos ascendencia con todos los organismos en este planeta desde las primeras células que surgieron en la Tierra hace 3.800 millones de años. Y cuando decimos que no tenemos evidencia de vida fuera de eso, queremos decir que toda la vida en la Tierra está conectada y es una representación del mismo fenómeno en el universo. Y cuando buscamos vida extraterrestre, buscamos un origen de vida diferente. Así que no está conectado con nuestro origen ancestral. Así es. Y Interesante. puedes creer que ya tenemos evidencia de eso o no. Y yo creo que no lo sabemos porque cuando adquieres nuevos conocimientos en ciencia, sobre todo si se trata de una pregunta tan profunda, es transformador, así que transforma todos los aspectos de la sociedad humana. No es solo el conocimiento anecdótico, coloquial o cosas que asociamos con el mito, son cosas que surgen en nuestra tecnología que transforman nuestra cultura. Y, bueno, por ejemplo, ¿sabes? Lo que hizo Isaac Newton hace 300 años al idear las leyes del movimiento de la gravedad, no, tuvo consecuencias reales en nuestras sociedades de hoy. De hecho, no estaríamos lanzando satélites al espacio si no tuviéramos ese conocimiento. Wow. Y, ¿sabes? Mucha de la tecnología que usamos en esta sala depende de los satélites. Así que el tipo de conocimiento que adquirimos cuando pensamos profundamente sobre la forma en que funciona el mundo es transformador. Y el problema de la vida es algo que apenas estamos comenzando a comprender para poder resolverlo. Bien. Y aún no lo hemos resuelto. ¿Cuáles son las principales teorías que existen sobre cómo se creó el origen de la vida y el universo? ¿Cuáles son las Sí. principales teorías que existen? ¿O en cuál crees o tienes Sí, curiosidad? bueno, yo estoy trabajando en una teoría que espera explicar qué es la vida desde la perspectiva de una teoría fundamental de la física. Y debería poder hacer predicciones sobre el origen de la vida que podemos probar en el laboratorio, así que me interesa el gran colisionador de hadrones, quizás sea familiar para ti o para la audiencia, y fue una colaboración internacional masiva para buscar el bosón de Higgs, que fue predicho por la teoría. ¿Qué es el ¿Verdad? bosón de Higgs? El bosón de Higgs es una partícula elemental que es, bueno, se conjeturó que existía porque se necesitaba para que las otras partículas elementales tuvieran masa. Así que había una característica Dame un que ejemplo. faltaba. En términos que un niño pueda entender. Así que vamos a ver, bueno, ¿Una partícula que en esta taza podría existir? ¿Qué quieres decir? no, así que existen los electrones y protones, ¿verdad?
Y tienen ciertas propiedades asociadas a ellos, que es lo que las define como partículas elementales. Y tienen cosas como cargas. En el caso de un electrón, tiene carga negativa, y cuando hablamos de corrientes que fluyen en un cable, las cargas fluyen. Así que tienen un giro, que es una propiedad más abstracta, y tienen una masa. Bien. La masa es cuánto pesan. Y la característica particular de las matemáticas de la teoría que describe las partículas elementales básicamente tenía un componente faltante, y por eso no había explicación de por qué deberían tener masa, y se tuvo que proponer otra partícula que le Entiendo. diera masa. Y eso es un bosón de Higgs. Y hay muchas analogías sobre cómo funciona, pero, ¿sabes? Pero para no desviarnos tanto del tema, estoy interesada en que teóricamente podríamos predecir la existencia de una cosa y construir un enorme experimento para encontrarlo. Y lo hicimos, ¿no? Eso nos da pistas sobre la cosmología del universo primitivo y todo tipo de cosas sobre la naturaleza fundamental del universo. Pero no hemos podido crear una escala equivalente para el origen de la vida, como de dónde vienen las células, de dónde viene la biología. Así que por eso estoy trabajando en una teoría de que creemos que podríamos construir un experimento de química tan grande, uno que podría causar muchas reacciones químicas diferentes y poder desarrollar vida extraterrestre en el laboratorio. ¿En el laboratorio? En el laboratorio. Crear una vida extraterrestre en el laboratorio. Sí, en el ¿Y laboratorio qué desde cero. significa vida extraterrestre? Que es de origen independiente. ¿No Que es no así? se creó en la Tierra. No puede ser de la Tierra porque la estamos creando. En esta Sí, Tierra. Así es. Pero Así no que está vinculado a un vínculo ancestral. no está vinculado en el mismo sentido que su química desciende de la química que evolucionó en este planeta, en biología. Va a ser una química independiente, pero es una característica clave de la vida que las personas no aprecian cuando se habla sobre los orígenes de la vida. Creen que podemos tomar una célula porque nuestro cuerpo está compuesto de células. Si tomas una clase de biología en la escuela, puedes mirar a través del microscopio y ver un pequeño organismo unicelular, E. coli o bacterias, todo tipo de cosas de las que se habla. Las personas creen que una célula es la unidad fundamental de la vida. Pero en este tipo de teoría que estamos desarrollando, que estoy haciendo con muchos colegas, esa no es la estructura que deberíamos observar. Deberíamos ver el linaje de información que se propaga en esa célula. Así que es más fácil de ver con organismos unicelulares que se reproducen asexualmente. Una célula se divide por la mitad y se forman en dos células. Y eso ha sucedido durante miles de millones de años. En cierto sentido son inmortales porque no mueren, solo se dividen por la mitad y luego se reproducen y continúan el linaje. Nosotros hacemos lo mismo hasta cierto punto. Sabes, bueno, yo tengo 2 hijos que en un momento fueron una célula de mi cuerpo, lo cual es muy Es loco una si locura. lo piensas, muy loco, muy Una loco. pequeña célula. Sí, Es una locura. pero tienen un linaje de información ahí y ese linaje está en tu propio cuerpo. Los átomos en tu cuerpo no son los mismos que estaban en tu cuerpo hace 10 años. Has estado comiendo. Quizás desayunaste hoy, así que tu cuerpo se reconstruye constantemente. Tienes que preguntarte, ¿qué eres tú? ¿Qué es el ser vivo? Y la conjetura que tenemos es que el ser vivo es un patrón. Esta información que es causal en algún sentido, que construye materia en ciertas estructuras, construye un Lewis y construye una Sarah, ¿no? Y esa es la característica que nos importa cuando hablamos de la vida. Así que cuando estás construyendo un experimento del origen de la vida, incluso cuando estás creando un experimento, estás poniendo información en el experimento. Vaya. Todo lo que hacemos es pasar información a la realidad, así que si muevo esta taza y quieres explicar dónde está el origen de esa taza, es porque yo existí aquí. Si quieres explicar mi existencia, tienes que ir hacia atrás, y atrás, y atrás. Es una cadena causal de explicación. Así que eso es lo que es la vida. La vida es un mecanismo generativo que va construyendo cosas interesantes y cuando, Está ¿sabes? creciendo, se está expandiendo y está multiplicando, Sí, ¿verdad? sí, Así es la vida. Estás tratando de averiguar de dónde vino. sí, sí. Pero hay que saber qué es para poder preguntar por el origen, así que es similar al pensamiento sobre la célula, ¿no? Pero también puedes Aprendes a vivir de tus padres o de quien te crió. También hay información cultural que nos transmiten y que se convierte en una característica de quienes somos. Eso también es parte de la vida. Así que todo este tipo de cosas que definen quiénes somos biológica, cultural y psicológicamente se transmiten y su información se adquiere en nuestra historia. Así que toda la información rastrea su origen hasta donde sabemos, hasta el origen de la vida Wow. en la Tierra. Corrígeme si me equivoco, pero
todos los astrobiólogos y las personas que trabajan en el espacio exterior están de acuerdo en que todavía no hay vida en ninguna parte que hayamos encontrado. Bueno, por eso mencioné lo del ovni, porque creo que esa comunidad piensa que ya hicimos contacto, pero no son astrobiólogos tradicionales. La mayoría de los astrobiólogos dirían que no hay evidencia de vida, aunque siempre hay excepciones. El consenso de la comunidad es que aún no se identificó vida fuera de la Tierra. Y es importante reconocer que hacemos ciencia. La ciencia es un fenómeno cultural en el mismo sentido en que lo es el arte u otras facetas de la cultura humana. Sucede por cuestionar la realidad de una manera particular. Hacemos preguntas, probamos hipótesis y hacemos experimentos y tratamos de construir la forma en que pensamos sobre el mundo basado en la explicación más lógica y consistente de lo que vemos. Pero eso no significa que siempre sepamos la verdad objetiva, ¿verdad? Y es una cuestión de si Seguro. podemos saber eso. Así que decir que hay un consenso se basa en el tipo de evidencia de observación que tenemos en nuestra comprensión de lo que es la vida, pero todavía no entendemos qué es la vida. Y la evidencia de observación está determinada por nuestra tecnología actual y las Seguro. preguntas que Bien. hacemos. Así que hay un tema para las personas que quizás cuestionen eso. Algunas personas lo hacen. Yo no veo ninguna evidencia convincente de vida extraterrestre. Por eso quiero hacerla. Incluso con los ovnis, el año pasado el Pentágono Sí. dijo que no hay ovnis y Sí. tecnologías que la física no explica, Claro. pero Sí. dicen que no han visto nada. Sí, así Se ve que... un objeto, pero no se Sí. ve una forma de vida Sí. dentro del objeto. Sí. Entiendo. Sí, así que... Y creo que esa es una excelente manera de decirlo, porque hay algo muy profundo en eso. Para mí, hacer el primer contacto con extraterrestres es como encontrar una explicación de lo que es la vida. Así que tendríamos que entender los fenómenos, y de lo contrario serían conjeturas y ruido extraño en la sociedad, porque, ¿sabes? No podemos explicarlo y aunque eso está bien si la gente quiere hacer esos argumentos. No los encuentro satisfactorios porque para mí, hacer contacto con vida extraterrestre debería ser un evento transformador para nuestra especie porque llegamos a comprender las características de la vida a un nivel tan profundo que podemos reconocer cosas que son como nosotros aún siendo muy Bien. diferentes. Y Interesante. eso ¿Has es- hablado con personas que han visto ovnis, que están Sí, convencidas lo hice, de haberlos sí. visto? He hablado con personas que han publicado los informes del Pentágono y Pero solo estaban creo... piloteando aviones y dijeron haber visto algo. ¿Qué dicen? ¿No es lo suficientemente convincentes porque no hay evidencia que lo respalde o evidencia científica? Bueno, sí, así que existe el dicho famoso que dice, afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias, pero creo que la evidencia puede ser muy simple. Afirmaciones extraordinarias requieren explicaciones extraordinarias. A menos que presenten una teoría. Soy una física teórica, mi opinión es parcializada. Si me dicen una teoría que explica por qué ese fenómeno es vida, entonces son anomalías, ¿no? E incluso algunas personas o incluso los astrobiólogos no saben qué buscar en otros planetas, no sabemos tanto sobre la vida. Muchos dicen que deberíamos buscar anomalías en otros planetas, como cosas que podemos explicar con datos, y ese podría ser el primer contacto con vida extraterrestre. Así que diría que, ¿sabes? Mucha gente... Quiero decir, si ves la palabra alienígena significa otro, ¿no? Que es inexplicable. Así que usamos esa palabra para describir cosas que no entendemos. Y creo que cuando hagamos contacto con extraterrestres debe provenir de un lugar de entendimiento. Bien. Y por eso estoy luchando para saber cuál es el entendimiento, qué es este fenómeno, cómo lo entendemos desde las raíces profundas de nuestra historia planetaria de lo que sucedió hace 4 millones de años y por qué estamos aquí. Y cuáles son las otras cosas que podrían existir en el universo que son como nosotros y cómo lo vemos realmente. ¿Qué crees que existió primero? ¿Las almas u organismos vivos? Es una pregunta muy interesante y profunda. Así que, bueno, soy agnóstica, así que las preguntas sobre la espiritualidad y cómo esto se conecta con la
historia de cómo los humanos piensan sobre las cosas son bastante profundas porque gran parte de nuestra intuición y las formas en que hablamos desde una dimensión espiritual reflejan la realidad de manera interesante. Y es curioso, ¿sabes? Había un filósofo natural en la época de Newton llamado Leibniz, quien también inventó el cálculo. Es interesante porque Newton estaba trabajando en la gravedad y se hizo muy famoso porque resolvió ese problema, y Leibniz también inventó el cálculo que Newton usó para resolver las matemáticas de la gravedad, pero él estaba estudiando biología y no resolvió ese problema porque era muy prematuro para nosotros resolver algo así muy difícil. Pero se le ocurrió la idea de mónadas para describir el alma, que son estos mónadas. ¿Sabes? Esto es la monodología, que es básicamente son las cosas que tienen un poder causal asociado con ellas y es como si eso fuera lo que se está propagando, ¿sabes? La idea de linaje, como la presenté anteriormente, es como esta idea. Es una construcción similar. Así que diría que cuando quieres abordar un problema difícil como ¿por qué el movimiento planetario parece tan regular y las manzanas caen del cielo? No tomas en cuenta el concepto de la gravedad. Tienes que mirar de manera abstracta esos fenómenos y tratar de ver qué patrones los unen. Y eso es algo común en el mundo de la física. Tenemos la idea de unificación. Tomamos dos cosas que se ven diferentes y averiguamos en qué se parecen. Y yo creo que la vida es un fenómeno que no hemos unificado con los enfoques tradicionales de la física, así que para responder las preguntas de cómo la vida es lo mismo que la química o cómo es la vida lo mismo que, ¿sabes?, la física fundamental, tienes que mirar una capa más profunda y cuando lo haces, los tipos de estructuras importantes, causalidad e información, que es de lo que hablamos en física, o en el lenguaje que uso, que es más técnico acerca de la causalidad e información. Pero esas cosas son es como, si quieres entender de manera abstracta cuáles son esos conceptos, es como un grupo de personas en la audiencia que tienen tazas en la mesa y les dices que muevan las tazas. Y, ¿sabes? Puedes preguntar qué es lo que causó esto. No sé cuántas personas van a hacerlo, cuántos de ustedes serán, pero en parte es el hecho de que estaba hablando y sugerí que hicieran eso, ¿verdad? Estoy presente en el espacio y el tiempo de la persona que quizás van a estar escuchando. Así que de repente hubo información que salió de mi boca que está haciendo otro trabajo causal en el mundo. Eso influye en las personas. Sí, sí. Cultura, personas, Sí. mentalidades de rebaño. Sí. Y hay un orden en esa estructura. Así que no es posible nacer antes que tu abuela, ¿verdad? Así que la información es la idea de que ese tipo de cosas abstractas como las palabras o el patrón del ADN podrían limitar futuros posibles, pero la parte de la causalidad es el hecho de que hay un orden particular en el tiempo de eventos que pueden ocurrir. Hay una forma precisa de hablar de esto en la teoría. Es muy fácil pensar en términos de moléculas, pero esa sería la característica que creo que es fundamental de lo que es la vida. Y si construyes una teoría basada en ese tipo de propiedades, comienza a explicar otros tipos de características y tal vez esas características coinciden con los conceptos de algunas personas sobre el alma u otras cosas que han sido algo misteriosas durante la mayor parte de la historia humana, de la misma manera que el movimiento planetario. Bien. ¿Verdad? Y ahora hay teorías razonables que lo explican. ¿Teorías razonables o fácticas? Son teorías populares. ¿Son teorías populares o razonables? Sí. Bueno, sí, siempre existe la posibilidad de encontrar mejores descripciones en el futuro. Lo que quiero decir con razonable es que son bastante precisas en su capacidad para describir los fenómenos que observamos y nos permiten construir nuevos ejemplos como los satélites, ¿verdad? Seguro. Si las leyes de la física no funcionaran, no tendríamos satélites. ¿Puedes explicarme eso? Entiendo el concepto, pero si hace 30 años hubieras tenido un dispositivo para ver a tu amigo en tiempo real, sería la cosa más loca que hayas visto en tu vida. Sí. O un avión hace Sí. más de 100 años en el Sí. cielo, habrías dicho, ¿qué está pasando? Sí, ¿Algún dios está volando Sí. en el cielo? claro, sí. ¿Cómo se transmite algo con una estación de televisión o un video en un teléfono en todo el mundo? ¿Cómo funciona eso en física? Sí, así que creo Si funciona que... en un dispositivo físico, ¿podemos hacerlo con humanos sin dispositivos a través de nuestras mentes?
Creo que nos comunicamos en más formas de las que entendemos actualmente, pero creo que, sabes, para responder a tu primera pregunta sobre algunas de esas características, así que la física que me interesa parece sugerir que el atributo más interesante es que el tiempo y el orden de los eventos es fundamental. El orden de los eventos es fundamental y las partículas elementales no experimentan el tiempo. El universo puede generarlos en cualquier instante en el tiempo. No hay memoria necesaria para que el universo produzca un electrón. Los electrones siempre existen. Pero para construir algo como el URI requiere construir objetos que sepan cómo construir objetos, que sepan cómo construir objetos. Existe una larga cadena causal de eventos que conducen a esta conversación para que aparezca en el universo. Como un celular con Sí, Wi-Fi. sí. Sí, no es lo mismo en todos los planetas, ¿no? Porque hay una historia particular que tiene que pasar para que los celulares lleguen a existir. Y la teoría se llama teoría del ensamblaje y es fácil ver una molécula, ¿sabes? Tomas una molécula y la descompones en enlaces elementales porque de eso están hechas. Y si no sabes nada de moléculas, puedes fingir que estás jugando Legos. Imaginemos que tenemos un castillo de Hogwarts sobre la mesa. Usemos la imaginación, pero lo destruyo, ¿no? Y te pido que lo construyas de nuevo. Hay muchas maneras de hacerlo. Así que hablemos de esto en términos de moléculas. Piensa en todas las formas posibles de construir una molécula uniendo esos legos o esos enlaces. Eso define el conjunto de posibles historias de la molécula para que el universo la construya. Esa es la molécula en esta teoría. La molécula no es el objeto material que se ve, son todas las formas en que podría construirse. Así que se convierte en un objeto que existe a lo largo del tiempo. Porque si piensas en el castillo de Harry Potter, para poder construirlo, debes tener una idea de que el castillo podría existir. Tiene que haber información en tu mente, una meta. Y luego también tienes que ser capaz de ensamblarlo juntando las partes correctas. Y las formas particulares en que lo haces son cosas que ves desarrollarse en el tiempo. Así que, bien, en las moléculas hablamos del camino mínimo para hacer que la molécula sea significativa, porque si el camino mínimo es muy largo, nunca encontrarás ese objeto por casualidad. Esa es la razón por la que uso el castillo de Hogwarts, porque si dijera ladrillos rojos, seguro podrías encontrar esa estructura con facilidad. Lo llamaríamos como una sopa prebiótica, moléculas simples que la Tierra primitiva puede hacer. Pero si te digo que tienes que hacer el castillo de Hogwarts, sabes, las posibilidades de que te tropieces con eso al azar son difíciles. Entiendo. Así que no es casualidad que algunas cosas surjan en el universo. Requiere un cierto historial de información, requiere que hace varios siglos se construyeran castillos, que aprendiéramos a contar historias e inventar novelas y que J.K. Rowling escribiera una novela sobre un niño en particular que iba a una escuela mágica y que en paralelo los Legos fueran inventados. Así que si miras los caminos para hacer eso, no son una coincidencia que haya surgido en nuestra biosfera porque toda la información se adquirió con el tiempo. Y con esta teoría decimos que una molécula es un conjunto de información y todas las formas en que el universo puede construirlo es muy complejo como para que el camino sea corto y solo encontraremos eso en los sistemas vivos, porque son la única física que puede construir cosas complejas. Bien. Así que configura el espacio que habitan los objetos que tienen un tamaño y tiempo. Así que mi taza y yo somos objetos en el universo de 3.800 millones de años. El planeta tardó 3.800 millones de años en hacernos. Somos un poco diferentes cualitativamente porque la taza requiere mucha información para construirla, pero no es un agente activo como yo. Así que no va a continuar generando el proceso creativo en la biosfera de la misma manera que lo hacemos tú y yo. ¿Pero todo en esta sala tiene 3.800 millones de años? Sí. Y tienen un conjunto común de linajes. Así que esa es la física de la vida, y algunos objetos son más antiguos en el tiempo, y llega la virtualización porque cosas como las realidades virtuales contienen más tiempo y volúmenes de espacio más pequeños. Así que si solo hubiese átomos en tu cuerpo y no estuvieran organizados como una entidad, no tendrían una profundidad en el tiempo. Pero tienes una profundidad muy grande, así que podemos ver el tamaño y el espacio de los objetos muy bien. No puedes meter una camioneta en un garaje pequeño, no entran ciertos objetos evolucionados en pequeños volúmenes de tiempo. Y gran parte de nuestra tecnología dedica cada vez más tiempo a volúmenes más pequeños, me parece. En serio, más espacio en volúmenes pequeños. En un dispositivo pequeño hay más Así que objetos. tu punto acerca de... Sí, tu punto es... Si estoy hablando con alguien en Zoom, alguien al otro lado del planeta puede estar justo frente a mí, ¿verdad? Se comprimió algo que está a miles de kilómetros de distancia en la comunicación de interacción corta en ese momento. Frente a ti. Sí.
¿Qué nos hace a Sí. nosotros como seres espirituales y físicos? Creo que es un momento confuso para nuestro planeta, honestamente. Y porque está ocurriendo mucho crecimiento al mismo tiempo. Y si tienes hijos, conoces los dolores de crecer, cualquiera de nosotros sabe ¿Es lo que doloroso? es. Sí, lo es. ¿Te duelen las Sí, rodillas y la sí. espalda? ¿Te sientes Sí, incómodo? sí, pero volviendo a tu punto, hay mucho conocimiento histórico que tenemos y no sabemos cómo analizarlo con nuestra tecnología. Y algo interesante para mí sobre la tecnología es que no podías ni imaginarlo, ¿verdad? Pero alguien lo imaginó, por eso existe. Claro. Así que, de alguna manera, cuando miro a mi alrededor, a las personas no les gusta Starlink, se mueve a través del cielo porque piensan que está bloqueando las estrellas y digo, wow, las mentes humanas imaginan estrellas en el cielo nocturno. ¿Cómo no apreciar el hecho de que todo nuestro entorno está construido por mentes humanas? ¿Las mentes Así humanas que- ponen estrellas en el cielo? Bueno, Starlink... Pensé que habías dicho sí. estrellas en el cielo. Bueno, lo dije porque parecen estrellas en la Bien. noche, ¿Lo has visto? ¿Starlink? No. Oh, es genial, es como un rastro de pequeños satélites, parece como un cometa, ¿sabes? Bueno, no un cometa, Claro. los cometas tienen colas largas, pero parecen meteoritos que entran Interesante. en la atmósfera, así que son pequeñas estrellas brillantes moviéndose al unísono a través del cielo Es genial. nocturno. Si las personas del pasado vieran eso como los aviones, Ajá. pensarían que eran dioses, Seguro, pensarían muchas cosas, pero es intrigante para mí que durante toda la historia humana, y de hecho toda la historia de nuestro planeta, hemos mirado el cielo nocturno y solo hemos visto las estrellas que la física menciona, ¿verdad? Y ahora estamos viendo cosas que los humanos pusieron ahí. Y eso puede parecer un poco extraño en cierto sentido porque intrínsecamente tenemos un conocimiento profundo de nuestro planeta, por eso las personas se sienten reconfortadas por las montañas. Es como un linaje muy antiguo en el planeta. Todo ese conocimiento fue adquirido durante, ¿sabes?, miles de millones de años, ni siquiera milenios. A nivel celular hay miles de millones de años de conocimiento en tu cuerpo y miles de años como ser humano. Ujú. Así que la naturaleza se siente reconfortante de alguna manera debido a eso. Para algunas personas el entorno construido puede sentirse muy extraño, pero creo que es porque es nuevo y por la característica de ser construido por nosotros, básicamente. Es como, ¿sabes?, la externalización de la mente humana. La inteligencia artificial es algo similar. Las personas sienten que eso es extraño, pero con la progresión de nuestra tecnología, construimos microscopios que nos permitieron saber que estábamos rodeados de vida. Toda esta mesa está cubierta de microbios. Si hubiera traído un microscopio, podríamos estar inspeccionando lo que está creciendo en tu mesa. Microbios. Sí. Hay sismómetros que nos permiten sentir los terremotos. Obviamente esto es importante en California. Y construimos telescopios que nos permiten ver las partes más profundas del universo y tenemos dispositivos cuánticos que nos permiten probar propiedades que no sabíamos que existían. Y ahora estamos construyendo tecnología que funciona a partir de principios en los que creemos que funciona nuestra mente. Estamos creciendo Así mucho que, en la actualidad. sí, mucho. Cuéntame sobre el campo cuántico. Para que todos entiendan qué es eso. Así que la física cuántica es interesante porque ¿sabes? Es una teoría que predice características del universo que nos parecen extrañas porque hay características del universo que se hacen evidentes a escalas pequeñas. Algunas de las características que parecen algo extrañas son tipo de relaciones de incertidumbre. Si conoces la posición exacta de algo, no puedes saber su impulso exacto. Es una especie de característica de movimiento, así que si trato de ponerte en una pequeña caja, no podría decir qué tan rápido te mueves, ¿verdad? Y esa es una característica extraña. Y también existe el entrelazamiento cuántico que, si separas dos partículas que están interactuando y haces que no puedan comunicarse, seguirán actuando como si estuvieran comunicándose, siendo separadas. Así que ese tipo de características parecían muy extrañas cuando se fundó la mecánica cuántica. Muchas personas que, ¿sabes?, originalmente propusieron la física cuántica y las personas que estudian ahora dicen que es una teoría que nadie entiende, no hay una interpretación estándar. Un gran problema con la mecánica cuántica es que no sabemos cómo definir una medida. Hay algo llamado función de onda, que supongo que es de lo que estás hablando. La idea es que las partículas tienen un tipo de dualidad onda-partícula y puedes describir
que es algo abstracto que existe en un espacio matemático que es la función de onda, y cuando tomas una medida puedes reducirla a una medida exacta, pero puede estar en una superposición de estados antes de eso. Hay un ejemplo de superposición con el gato de Schrödinger. Schrödinger fue un físico cuántico muy famoso. La teoría dice que el gato podría estar vivo y muerto en la caja hasta que lo compruebes. Eso es lo que diría la física cuántica. Esto se aplica a objetos grandes y pequeños, pero un elemento, el electrón, si pudiera estar vivo y muerto, tendría ambas propiedades al mismo tiempo. Entiendo. Podría estar aquí y allá hasta que tomes una medida para saber dónde está. Ah, Y es una propiedad extraña, porque te preguntas, ¿qué es una medida? Y las medidas son un poco difíciles de definir, ¿sabes? Bueno, todo es difícil cuando intentas construir una teoría para eso. seguro, entiendo. Y las personas no aprecian lo difícil que es. La física cuántica en general y la actividad relativa es muy difícil. Es un proceso muy creativo y doloroso. Y proponer nuevas teorías es emocional. Tienes que tener y confiar en una profunda intuición. Así que la física cuántica tiene extrañas propiedades y existe la hipótesis de muchos mundos. Que es la interpretación de la mecánica cuántica de que todas las realidades posibles existen simultáneamente y se tiene que ramificar la función de onda, ¿sabes? Hay una realidad en la que el gato de Schrödinger estaba muerto, pero hay otra en la que está vivo y se divide en dos realidades en lugar de Como un una. multiverso. Sí, algo así. Dos realidades. Sí. Entiendo. Sí. Interesante. Así que es interesante. La teoría dice muchas cosas interesantes. Todavía queda mucho por resolver y entender al respecto. Muchas personas quieren tomar ideas de la física cuántica y aplicarlas a los principios generales de la realidad. Y creo que es un poco exagerado porque la física cuántica no explica qué es la vida. Y no hemos resuelto la física de la vida, no conocemos la física de la mente y creo que la física podría ser más interesante e incluso más extraña que la física de la cuántica. mente. Sí. ¿Dónde está la mente física? Presuntamente en tu cabeza, pero en realidad no. Bien. Depende de tu concepto de ti mismo. Supongo. No sé, mi mente se siente como si estuviera dentro de mi cabeza, pero a veces siento que no soy una persona. ¿La mente es lo mismo que la conciencia y estar al tanto? Sí. Así que, bueno, depende del tipo de pregunta que hagas y de lo que quieres saber. Tengo curiosidad. Sí. Solo tengo curiosidad. ¿De dónde viene la Bueno, mente? ¿qué quieres saber sobre tu propia mente? ¿Mi mente está en mi cabeza? ¿O solo En siente todas partes. el universo? Sí. ¿Está en todas partes y Sí. aquí al mismo tiempo? ¿Mi conciencia Sí. está en mi mente? ¿Está conectada a mi alma? ¿Está en un lugar diferente? ¿Están en comunicación entre ellos de una mente diferente? Sí. ¿Cómo están conectados? ¿Están Entiendo. conectados al cuerpo o lo están rodeando? ¿Es una esfera de energía en lugar de estar Sí. al interior del cuerpo? Bien. ¿Sabes? Veo a lo que te refieres. No creo que nadie tenga buenas respuestas. Si dicen lo contrario, deberías hacerles algunas preguntas Seguro. más. Creo que lo más interesante de este tipo de cosas es cuando empiezas a hablar con diferentes personas que han pensado profundamente, ¿sabes? Conocí a todo tipo de personas todo el tiempo de diferentes ámbitos de la vida y diferente formación científica, algunos de los mejores pensadores del mundo. Y hay mucho misterio profundo. Y creo que eso es bueno. Debemos abrazar el misterio y lo desconocido, porque si reconocemos las cosas que no entendemos, tenemos la capacidad de comprenderlas. Me encanta una frase de Marie Curie que dice, ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos. Esa no es la frase exacta, ella es más elocuente, pero Seguro. no creo que tengamos una buena respuesta a tu pregunta, pero sé que las personas hablan de eso. Algunas personas quieren saber. Así que tu pregunta es sobre la conciencia. La conciencia, el problema que le interesa a las personas no es el proceso de pensamiento, sino el hecho de que experimentes cualquier cosa. Así que estando en esta sala en este momento, experimentamos colores, tenemos sentimientos hacia ellos, tenemos una imagen mental dentro de nuestra cabeza y algunas personas encuentran que es una característica muy misteriosa de la conciencia y se preguntan de dónde viene. Y parece muy difícil explicar ese rasgo particular basado en las narrativas actuales, lo que se llama materialistas. Así que la física se basa en el tipo de principios del materialismo que nos dice que la materia existe. Como quieras llamar a la materia, ese es otro problema difícil. La materia existe, las partículas y los átomos existen. Y si quieres describir las propiedades de esas cosas, parece que no hay lugar
para que la mente exista en este tipo de descripción de la realidad. Algunas personas quieren adoptar una especie de perspectiva dualista de que la mente existe en otro plano e interactuar de alguna manera con la física, pero eso tiene muchos problemas porque no explica mucho acerca de por qué esas cosas interactúan o cómo lo hacen, por qué los pensamientos que tengo existen en el mundo. Yo tiendo a pensar que existimos. Somos seres físicos, pero es posible que aún no entendamos la física por completo. Es mucho más productivo porque puedes hacerte preguntas concretas tipo ¿cómo sería la física si la construyera en base al tipo de propiedad que veo? Y no las otras preguntas que quizás fueron desarrolladas para estudiar otras áreas de la física. ¿Hay algo que sepas de verdad sobre el mundo o el universo? ¿Hay una verdad real en la que podamos estar de acuerdo como seres humanos o solo estamos de acuerdo en teorías? Creo que hay teorías en las descripciones, pero diría que es en realidad una de las preguntas más difíciles en qué sería lo que podemos estar de acuerdo o cuál es la verdad La verdad fundamental. universal. Sí, no lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Lo sé, ¿Es no lo agotador? sabemos. Lo es, pero es divertido. Quiero decir... ¿Sientes que estás corriendo en círculos? No, siento que me estoy moviendo en una dirección. Eso es bueno. Y la dirección es lo que podríamos llamar progreso humano, ¿sabes? Nos movemos en la dirección de, con suerte, construir vidas mejores y crear cosas y posibilidades más creativas, y gran parte de eso es tratar de comprender la realidad en la que vivimos y encontrar explicaciones concretas para eso. Y no son permanentes, no habrá una explicación definitiva, pero habrá una explicación que nos permita pasar a la siguiente fase. Entonces, desde el punto de vista físico, ¿hemos descubierto cuál es el significado de la vida? ¿O eso solo para que cada individuo lo descubra? Ambos. Yo diría que cada individuo debe descubrir el significado de su vida, pero diría que cuando pienso en lo que es la vida, lo que la vida hace de manera única en el universo que ningún otro tipo de sistema puede hacer es la creatividad. Describo la física de la vida como la física de cómo el universo genera novedad y cómo explora el espacio de lo que es posible. Así que hay muchas cosas que podrían existir aunque no todo llega a existir. Podemos imaginar muchas cosas que no existen, pero lo que sucede en nuestro planeta aún no hemos observado que pasa en ningún otro planeta. Pero con suerte lo haremos si encontramos vida extraterrestre. Es que las cosas que podemos imaginar suceden o pueden crear nuevos conocimientos y generar nuevas posibilidades. Como el ejemplo de los satélites o tu ejemplo de la pantalla del televisor, ¿sabes? O aviones. Sí, no podría haberlos imaginado, pero alguien lo imaginó y por eso existe. Crear nuevas posibilidades. Sí. Podemos viajar por el mundo, podemos conectarnos con amigos de todo el mundo, obtener información o conocimiento desde un dispositivo. Sí. Y no son todas las cosas posibles, pero es un gran subconjunto de cosas interesantes que pueden suceder en este planeta y creo que eso es lo que está haciendo la vida. ¿Cómo usamos tu trabajo para descubrir cuál es la misión de cada individuo en la vida? ¿Hay información que podamos usar del trabajo que estás haciendo? Creo que... ¿Sabes? Siempre me gusta pensar cómo será la física dentro de 300 años y siempre pienso que la moralidad o el propósito pueden ser interesantes. Y pienso en las implicaciones de esto y me gusta pensar, ¿sabes? En cada ser vivo que existe como algo único y una fuerza causal real en el universo hasta cierto punto. Y personalmente siento que cuando estoy alineada con mi propósito, esto es muy cursi, pero siento que mi propósito es ayudar a la humanidad a comprender cómo es la vida y por eso existo. No me preguntes por qué pienso eso, no tengo idea, pero cuando pienso en esa pregunta, y que ese es mi objetivo principal, suceden todo tipo de cosas que son interesantes y me hace feliz y realizada. Así que creo que, pero siempre, porque tengo un nivel de descripción de lo que está haciendo Sara, ¿sabes? Aquí arriba. Esto, y hablo en tercera persona cuando pienso en una meta. Sí. Y sí, hago experimentos mentales sobre la física teórica de los físicos teóricos. Cuando construyes teorías, ¿qué le hacen a la realidad? ¿Sabes? Cuando eres físico y construyes una teoría, te preocupas por hacer una predicción y un experimento, pero cuando lo piensas desde el tipo de nivel meta, piensas cuáles son las consecuencias posteriores, la búsqueda de siglos de construir un conjunto de ideas en la humanidad. Y creo que es un tipo de pensamiento a largo plazo, la capacidad de propósito y pensar que tu agencia importa en el futuro, que puedes
comenzar a hacer el mejor trabajo de tu vida. Eso podría significar cuidar a tus hijos o tratar de hacer iniciativas de miles de millones de dólares para resolver quiénes somos y lidiar con la crisis existencial que enfrentamos como civilización. Y eso se ve diferente para las personas. Y forma parte de eso porque si crees que el universo está tratando de maximizar la creatividad, deberíamos ser individuos, pero también somos colectivos porque somos parte del mismo fenómeno. Así que creo que pensar en ambas cosas es importante para darnos cuenta que las personas no somos tan diferentes. ¿Cómo deberíamos hacer la pregunta sobre cuál es nuestro propósito como individuos? Y encontrarlo. Esa es una gran pregunta. Siempre me ha gustado Follow Your Bliss de Joseph Campbell. Propone una idea de que debes seguir las cosas que te hacen intrínsecamente feliz. Les digo esto a mis estudiantes en ASU. Cuando recibo un nuevo estudiante de doctorado, mi primera forma de asesorarlo es tratar de averiguar cuáles son las preguntas centrales de su pasión y cómo encontramos problemas en los que trabajar que estén alineados con quién es intrínsecamente y con lo que le interesa, porque creo que si quieres desbloquear el potencial humano, las personas deben trabajar en lo que aman. Así que creo que antes de intentar pensar en una carrera o cualquier otra cosa que quieras hacer en tu vida, tienes que pensar en cómo te hace sentir y cuánto propósito te da y el sentido de moverte en una dirección en la que quieres moverte. Seguro. Y lo veo todo el tiempo, ¿sabes?, en los estudiantes. La investigación es difícil para todos y para mí es mucho más. Las personas piensan que la ciencia es algo técnico, donde solo haces cálculos o algo así, pero la forma en que hacemos ciencia en el espacio en el que trabajo es generar nuevas explicaciones y nuevas ideas. Es mucho más creativo. Y como dije antes, es muy emotivo porque tratas de descubrir cómo funciona la realidad, pensar en ella, cuestionar y analizar hasta obtener algunos conceptos sobre los que puedes hablar con otras personas y discutir esas ideas, tratar de construir, ¿sabes?, una teoría y un experimento para probarla es muy difícil, así que le digo a los estudiantes, ¿sabes?, si no les importa el problema, es muy difícil hacer trabajo. Es posible que pueda hablar un poco sobre eso, pero no podría lidiar con años de investigación. Sí. Pero si amas el problema, el resto es fácil. El problema que amas es cómo se originó la vida. Creo que Hay que resolver solo eso. es qué es la vida. ¿Qué es la vida? El problema se resolverá al descubrir el origen de la vida. Interesante. Tienen el mismo problema. Cómo hacer contacto con vida extraterrestre es similar a la idea de unificar las cosas. Las personas piensan que las preguntas son diferentes. ¿Qué es la mente? Todas las preguntas están muy relacionadas. ¿Qué es la vida? Es lo que estás tratando de responder. ¿Qué piensas que es? Yo creo que es el mecanismo de creatividad del universo. Pero también lo que estaba diciendo antes es que está muy relacionado con la física del tiempo. Si pienso en mí misma como un objeto físico que existe en el universo o como un objeto muy grande en el tiempo, tengo mucho poder causal, por así decirlo, también potencial generativo sobre lo que puede venir a continuación, debido a eso, porque los humanos son objetos muy grandes. No parecemos grandes, pero somos grandes en un espacio de posibilidades si piensas en ese tipo de proyección. Claro. Así que tamaño físico pequeño, con el tiempo somos muy grandes. Con el tiempo, en términos de posibilidades potenciales, podemos generar un futuro grande. En términos de física, ¿cuáles son tus pensamientos sobre la ley de atracción? Tener una idea y ver algo en tu imaginación, manifestarlo o crearlo con la velocidad que viene más rápido. Sí. ¿Qué piensas sobre eso? Creo que son algo similares. Esto es de acuerdo al pensamiento de nivel de Sara. No es muy científico, pero es muy intuitivo, basado en el tipo de ciencia que hago. Tengo un sentido fuerte de propósito de querer trabajar estos problemas y descubrí que este tipo de alineación es interesante. Otras personas compartieron un sentido de propósito y el tipo de colaboraciones y creatividad que surge de eso. Sí. Y si puedo racionalizar eso en términos de física y vida, tiene sentido para mí porque las cosas se unirán y tienen el conocimiento para generar, ¿sabes?, el espacio potencial. Así que no sé cómo describirlo de la forma correcta, pero creo que hay algunas explicaciones para las cosas que sentimos que tal vez coincidan con el tipo de cosas que podrían ser características de la vida, en términos de cómo nos sentimos satisfechos en nuestra vida. Y si estás tratando de explicar qué es la vida, tratas de explicar cómo el universo adquiere un propósito.
y cómo es el universo un lugar creativo. Seguro. Y creo que el universo se genera a sí mismo. Sabes, en la física estándar, el universo solo existe y todo existe a la vez. No hay tiempo, ¿verdad? Pero en esta física que estamos construyendo para la vida, el universo se genera a sí mismo en todo momento y nosotros somos parte de ese mecanismo de generación. Se está expandiendo. Sí. El universo se está Se expandiendo. expande en el espacio de posibilidades. ¿No físicamente? Bueno, se expande físicamente en términos de energía oscura, ¿sabes? ¿Materia oscura Bueno, en el no, universo? hay una diferencia entre la energía y la materia oscura. La materia oscura es materia, está hecha de cosas físicas como esta mesa, solo que no interactúa con el campo electromagnético, no emite fotones. Y parece estar en las galaxias. Tenemos algunas evidencias que existe otro tipo de materia que no es ninguna de las que conocemos actualmente, no se comporta como ninguna partícula elemental actual porque no interactúa con los fotones de esa manera, pero es masivo. O acumulativamente es masivo. La energía oscura, por otro lado, tenemos evidencia de que el universo se está expandiendo. Es aceleración, es crecimiento. Así que solíamos pensar que el universo era completamente estático, pero nos dimos cuenta de que estaba creciendo en función del tiempo. Pensamos que la tasa de crecimiento debería estar desacelerando porque la materia en el universo debería hacerlo más lento por la atracción gravitacional, pero en realidad está acelerando la expansión. Y la fuerza que impulsa la aceleración se llama energía oscura. ¿Qué hay al borde del universo? Esa puede no ser una pregunta significativa porque el universo podría no tenerlo. ¿Es infinito? Podría ser infinito o podría tener un tamaño finito. Piensa en una pelota que no tiene un borde. El universo podría tener una topología similar a una bola. Es un universo cerrado, pero podría ser más grande que nuestro universo visible, que, sabes, se ve plano localmente. Así que no conocemos la forma de todo el universo. Hay algunas personas que hacen conjeturas sobre cómo probar las características de la forma del universo, pero sí. Si alguien intenta llegar al borde del universo, ¿cuánto tiempo tardaría con la tecnología que tenemos? No lo sé, no. Podría hacer ese cálculo solo pensándolo, pero puedo decirte que lanzamos en nuestro sistema solar la nave espacial Voyager en la década 1970 o en 1977. Tendría que comprobarlo. Y pasó la heliopausa, que es el tipo de rango exterior donde el viento solar del Sol influye, ¿sabes? En el espacio exterior. Hace unos años, creo que en 2015, no sé con exactitud, recuerdo que estaba dando una clase de astronomía y ninguno de mis alumnos sabía nada sobre el Voyager o el hecho de que esta era la primera vez que un objeto tecnológico abandonaba el sistema solar. Wow. Esa fue la primera vez que los humanos abandonaron el sistema solar o un robot que creamos y pasó solo hace unos años. Y tomó... ¿40 y tantos años? Sí, ¿No? Sí, exacto. Así que el universo es muy grande. Pero lo interesante... Así que ahora voy a hablar de la física tradicional, ¿sabes? Como cuando nos asombraba que el universo era enorme. Siento que las personas no aprecian cuánto se puede generar en este planeta. Por supuesto. Así que las personas no aprecian cuán grande es el espacio químico. El espacio físico del universo lo podemos ver con el Hubble, ¿sabes? Podemos ver las galaxias más distantes, pero si quieres ver el espacio químico, hay cuántas moléculas pequeñas o docenas de átomos, no sé con exactitud, pero el aminoácido es el componente básico de una proteína. Si juntas dos, equivale una sola molécula de ese tamaño. Se estima que hay entre 10 y 60 moléculas posibles. Eso no es... Bueno, ese es un número cualquiera que acabo de decir, pero no hay suficientes recursos en todo el universo para hacer que cada pequeña molécula exista. En la Tierra tenemos la capacidad generativa porque tenemos químicos humanos. De hecho, también tenemos químicos robóticos para explorar el espacio químico a velocidades que no podemos, y existe un espacio de posibilidades que son accesibles en este planeta debido a nuestra tecnología y a la biología que no son accesibles en ningún otro lugar. Están todas las tecnologías posibles. Es exponencialmente grande. Es una locura. Y si pudieras cambiar el espacio combinatorio a un espacio físico y hubiera una forma de hacerlo matemáticamente, sería difícil, pero creo que la Tierra es más grande en el espacio de posibilidades que el resto del universo. ¿Te refieres a las posibilidades de lo que un humano podría crear en su vida? Sí. ¿Qué es posible que cada ser humano cree en su propia vida? No lo sé. Quizás es ilimitado. Algunos piensan eso. Se trata de las cosas físicas. ¿Qué nos limita más? ¿Los elementos físicos o nuestra mentalidad? Creo que es nuestra mentalidad. Nos detenemos mucho.
colectivamente a gran escala, porque ¿qué están haciendo los humanos? Y también individualmente. Porque es fácil contenerse emocionalmente. Si pensamos racionalmente, podemos progresar mucho. Pero las emociones son importantes porque pueden ser una guía sobre cómo se sienten las cosas subjetivamente y cómo dirigir las trayectorias. Así que, sí. ¿Y qué podemos hacer con tus investigaciones? Descubrimientos y conocimientos. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra mentalidad para que seamos más ilimitados como humanos? Creo que lo más interesante para mí es el papel de la imaginación e imaginar un futuro positivo. Y, ¿sabes? Eso me impactó mucho, de verdad. Dije que trabajo en ASU, que es una universidad fenomenal, pero recuerdo que hace unos años iniciamos una iniciativa de ciencia e imaginación. Pensé que era interesante, pero la idea era reunir a científicos y escritores de ciencia ficción con el propósito específico, porque la mayor parte de nuestra escritura de fantasía y ciencia ficción se basa en narrativas apocalípticas. Y la idea era, a menos que podamos escribir sobre futuros positivos de ciencia ficción, la idea era cómo va a visualizarlos la humanidad. Y pensé que era una idea poderosa. Y tengo esa misma sensación de mi trabajo. Muchos científicos entran en la ciencia pensando en la navaja de Occam, que la explicación más simple es la mejor explicación. Pero si eres alguien como yo que piensas que las teorías se vuelven causales, que tienen un efecto en el mundo, que las ideas hacen y tienen consecuencias físicas. ¿Has visto el asunto de los Simpson? No sé de qué estás hablando, Bueno, no. generalmente son memes, pero los Simpson han predicho muchos eventos mundiales diferentes. Oh, es verdad. ¿Lo has visto? Sí. Se les ocurrió una idea, Sí, escribieron una sí, historia es al verdad, respecto, sí. que 20 años Sí, después, en el sí. día exacto, o Sí, ese año se cumplía, sí, hicieron predicción del coronavirus sí, y que Trump iba a ganar. ¿La predicción es lo que está causando sí, o es el pensamiento? sí. Creo que están sucediendo muchas cosas, pero puedes pensar que tienes un pensamiento original, pero no te diste cuenta de que estabas leyendo muchas inferencias que ya existían. Y mencionaste el poder de la mente humana. Las personas no reconocen la cantidad de información que tienen frente a ellas todo el tiempo, y tampoco enfatiza tanto su cerebro consciente. Pero yo reconozco que mi subconsciente hace todo y que vive experiencias que después me reporta, como hablar Sí, contigo, ¿verdad? Pero casi todo mi pensamiento está en mi cerebro subconsciente, así que... Y suena muy cursi, pero tengo una relación saludable con mi cerebro subconsciente. es bueno. Si no sé cómo pensar en algo, lo rechazo, lo encierro, y las ideas surgen cuando están listas para intentar averiguar qué hacer con ellas. ¿Qué importancia es que los seres humanos aprendan a amarse a sí mismos? Creo que es muy importante. Sí. Me encantan los humanos. Creo que somos lo más Hay que increíble amarnos a que hay. nosotros mismos. El individuo, Sí. no No, otros. al individuo. Sí. No lo sé, pero me entristece mucho cuando las personas no se aman, porque pienso, sabes, no toda la materia en el universo llega a estar viva, Bien. ¿verdad? Y cada ser humano es una asombrosa configuración que tiene un potencial ilimitado de lo que puede hacer en el universo. Así que amarnos a nosotros mismos es importante para realizar ese potencial. Así que sí, soy demasiado optimista. Sí. Eso me gusta. No puedo recordar quién, pero alguien dijo que es como si las probabilidades de ser humano fueran de billones o uno Sí, o algo así, sí, ¿verdad? sí. Tus padres tuvieron un esperma en Sí, ese momento, son billones sí, en uno, hay sí, que aprender a disfrutarlo sí, y apreciarlo, sí. ¿no? Sí, No digo que no vayan a sí, ser sí, tiempos exacto. difíciles, pero aprende a apreciarlo y a No, amarte a ti mismo. sí, incluso los momentos difíciles, porque, sabes, como todos nosotros, he pasado por muchas cosas en mi vida, pero, sabes, pueden ayudar a formarte como persona, ¿sabes? Así que sé que las personas pasan por cosas horribles, pero sí, no lo sé si es duro. La cuestión del sufrimiento humano es muy difícil. ¿Qué haces Ujú. con eso? Pero tenemos tanto potencial. Las personas deben quererse, es ¿Cuál es el importante. sentido de la vida? ¿Cuál es el significado de la vida para ti? Creo que es una idea de creatividad, pero también un sentimiento de propósito. ¿Cómo encontramos nuestro propósito? Sí, no lo sé. Es difícil. Creo que conoces a muchas personas interesantes. Creo que lo más interesante para mí es que no viajé mucho cuando era joven, pero luego conocí a muchas personas y te conviertes en una amalgama de todos los que conoces.
Y pienso que si sientes que no sabes cuál es tu sentido del propósito, puede que tal vez no has hablado con tantas personas, porque son increíbles, puedes aprender mucho de ellas y están pasando muchas cosas en el mundo en este momento. Hay mucho por hacer. Claro que sí. Sí, así que me gusta aprender de todos los que conozco. Creo que ha sido poderoso para mí. ¿Qué sientes que falta en tu vida en este momento? Me siento muy satisfecha. Además de buscar la respuesta, ¿qué es la vida? Sí, me gustaría tener la respuesta. ¿Qué falta en mi vida? Soy alguien que aprecia las perspectivas contrarias, ¿sabes? Como es saludable adoptar el punto de vista de otra persona por un tiempo, tratar de entenderlo y también desafiar constantemente el tuyo, y a veces no creo estar haciendo eso tanto. ¿En serio? Sí, y, ¿sabes? También soy optimista en exceso, ¿sabes? Tal vez debería ser como un poco más pesimista. Y no es que sienta que faltan cosas en mi vida, pero a menudo me cuestiono si estoy en el camino correcto, si tengo que hacer cosas todo el tiempo. Así que es importante para mí ser consciente de mis limitaciones y de lo que entiendo y no entiendo. Jugar con esas ideas y tratar de averiguar cómo hacerlo. Así que a veces me preocupa lo que no estoy pensando. Y me refiero a eso a nivel personal y profesional. Sí. Sí, tal vez no es que sea pesimista, sino estar preparado, Sí, ¿sabes? sí, Preparado para esperar lo mejor, pero si no sale según lo planeado, Sí. te puedes preparar y entrar para estar listo para estas sí, situaciones. sí, No digo que vayan a pasar, pero sí, desde el mundo del deporte así es. siempre nos preparamos para situaciones de agotamiento, penalti en tu contra, ¿sabes? Tendríamos que calmar nuestra mente y Sí. pasar a la siguiente jugada. Sí, No solo esperar tener Sí. la esperanza de ganar, Sí. planear y ganar y también prepararse para los Sí. desafíos. Algo que Exacto. vivimos Sí. en los últimos años es que Sí. las personas no estaban preparadas para la cantidad de desafíos que Sí. estaban por venir. Sí. En la sociedad Así es. humana, hablé de esto antes, Sí. pero en 2008, 2009 no estaba preparado. No tenía dinero, estaba financieramente en bancarrota y Sí. herido físicamente. Sí. Sentí que no estaba preparado, pero un año antes pensaba Sí. que estaba en la cima del mundo, Claro. como un gran atleta, estaba jugando al fútbol profesional, pero no estaba preparado para los desafíos del futuro. Cuando esto Sí. sucedió y pasé por un par de años de adversidad, quería asegurarme de estar preparado para cuando volviera a suceder. Sí. Puede que me afecte de alguna Claro. manera, pero no me iba a volver a paralizar. Ujú. Creo que muchas personas no están preparadas en sus vidas para eso. Sí. No creo que necesites decir que el mundo se va a acabar y Sí. ser pesimista, pero te debes preparar física, mental, emocional, financiera y espiritualmente para Sí. estar listo. Bien, yo estoy de acuerdo con eso y creo que muchos de nosotros estamos en modo de supervivencia, donde se trata de lidiar con problemas instantáneos, sí, pero es porque estamos Es duro, sobrecargados sí, con problemas a es corto duro. plazo, no tenemos tanto tiempo Es para difícil. planificar el futuro y personalmente pasé muchos años tratando de ¿En salir serio? de este modo porque sí, tengo 2 hijos, tienen 6 y 9, me divorcié hace un par de años. Su padre tiene trastorno bipolar y todo ese proceso fue muy difícil para mí porque no me di cuenta de que estaba en modo Alerta de todo el tiempo. supervivencia todo el tiempo. Sí. Y es una persona maravillosa, nos llevamos bien, ¿sabes? Eran las circunstancias en las que estábamos y no te das cuenta de lo que estás haciendo y ni siquiera tienes la capacidad para tener visiones a largo plazo, resiliencia o algo Es por el difícil estilo. pensar en el futuro cuando vives en la supervivencia. Sí. Es muy duro. Sí, así Siento que... empatía con lo que estás experimentando. Sí. Sé que muchas personas están pasando por eso. ¿Cómo crees que podemos salir del modo de supervivencia para Sí. planificar un futuro mejor para nuestras vidas? He estado tratando de aprender a decir no a Eso es las importante, cosas. ¿verdad? Es muy importante y también tengo que establecer límites porque esta idea de soy una persona de sí, siempre digo que sí a las cosas y me gusta complacer a los demás, siempre trato de hacer felices a todos y hacer todo por todos y me di cuenta de que eso estaba limitando mi potencial para hacer lo que necesito hacer y también para cumplir mi propósito e incluso con
las personas en mi vida personal, porque si dices que sí a todos, estás diciendo que no a algo y... así que... Es interesante lo que pasó con la pandemia. Siempre aceptaba reunirme y saludar a todos, ir a eventos y todas esas cosas diferentes. Ahora, hay algunas personas importantes con las que quiero pasar mi tiempo y soy mucho más selectivo con los eventos a los que digo que sí. Tienes que aprender a dejar ir el miedo a perderte algo. Darte cuenta de que primero tienes que ocuparte de tus propias cosas antes de que puedas con los demás. La calidad de tu tiempo se vuelve mucho mejor porque sabes que también lo estás eligiendo y es muy importante. Como astrobióloga y física teórica, cuando decimos sí a nosotros mismos en lugar de decir sí a todos los demás en el universo, ¿cómo se aplica eso a tus estudios? Es como si te escogieras a ti mismo. Así que una forma de... Esto es interesante, nunca lo había pensado. En la física de la vida, eso es lo que se selecciona para existir, ¿verdad? Y en cierto sentido, si aceptas, estás seleccionando todas las cosas a las que vas a asignar tu tiempo. Si estás eligiéndote a ti mismo para existir y quieres tener cierto tipo de vida, te estás diciendo que sí a ti mismo. ¿Qué sucede cuando dices que sí a todos los demás? Te estás difundiendo a ti mismo. Y no te escoges a favor de otras personas. ¿Qué sucede cuando te anulas la selección? No lo sé, tu linaje intelectual muere. Wow. Interesante. No lo sé, el linaje biológico son los hijos. Cada interacción que tienes en el mundo son en cierto sentido tus hijos, parte de ti propagándose en el universo. Tu mensaje, ¿verdad? tus interacciones. Sí, tus interacciones, todo está lo creando que una haces. onda. Sí. Así que tenemos un tiempo limitado en el que existimos como humanos individuales y gran parte de tu inmortalidad es el impacto que creas en el mundo, ¿sabes? El legado de qué partes de ti quedan y comienzan a actuar y continúan influyendo en las cosas. Así que Einstein es un buen ejemplo. Vivió durante un cierto periodo a principios del siglo pasado, pero su impacto, ¿sabes? Todavía existe en el planeta. En muchas formas intelectuales interesantes y existe más intelectualmente que biológicamente porque no tuvo tantos hijos, pero intelectualmente tuvo mucho impacto. No, así que cuando piensas en decirte a ti mismo, estás tratando de enfocarte en ¿qué soy yo? Y cómo me defino, cómo defino qué tipo de influencias quiero tener. Tienes control sobre eso, Wow. en lugar de solo enviar pedacitos al universo y no enfocando tus esfuerzos en lo que crees que te importa y qué impacto quieres tener. Interesante. ¿Qué pasa con las personas que escuchan o miran? Tal vez todo esto no se quedó con ellos. Eso pasó conmigo también, está ¿Qué es bien. lo que esperas que las personas piensen después de esta conversación? Ya sea que ya lo hayas dicho o quieras decir algo nuevo, ¿qué es lo que esperas que se lleven en términos de su propia vida personal y para mejorar su vida? Bueno, una observación importante es que somos muy jóvenes. Sabes, colectivamente como especie, como las cosas que suceden en este planeta, somos muy jóvenes y tenemos mucho potencial y es difícil vivir. Están pasando muchas cosas en el planeta, pero creo que el futuro puede ser brillante. Sabes, tenemos millones de años por delante, potencialmente miles de millones si logramos salir del planeta y estamos en las primeras etapas de eso y podemos hacer mucho para afectar cómo se ve el futuro. Es genial. Por lo que está pasando en el planeta ahora, ¿Qué es es un lo que punto de debemos hacer partida. todos los días para mejorar nuestra calidad de vida, para poder tener un impacto positivo en millones de años? Creo que el amor propio es importante. Me gustó mucho tu énfasis en eso. Creo que es muy importante. Tienes que decírtelo a ti mismo y no ser duro contigo porque lo hacemos demasiado. Somos muy autocríticos, ¿sabes? Y si no logramos hacer algo, entonces creemos que somos personas horribles y tenemos que tener perdón por nosotros. Es bueno establecer metas y me gusta establecer metas grandes, pero, ¿sabes? Eso ejerce mucha presión sobre ti y la otra cara de la moneda es no ser duro contigo mismo. ¿Sabes? Sigue intentándolo. Sí. Sigue avanzando, como dicen. Seguir avanzando. Me encanta eso. ¿Cómo podemos ser de apoyo para ti, Sara? No lo sé, quiero decir. Siempre digo que quiero resolver el origen de la vida antes de morir, pero quiero que lo resolvamos. Es importante entender lo que somos
y de dónde venimos. Así que, ¿sabes? Espero que más personas se entusiasmen al pensar en eso y quieran ayudar a resolver esa pregunta. ¿Sabes? Las personas hablan sobre amenazas existenciales para la humanidad en este momento y todas las cosas que pasan, pero lo que pienso es, ni siquiera sabemos lo que somos, cómo podemos responder esas cosas, así que me gustaría que más personas se centren en las primeras preguntas, las preguntas de primer orden, y no en las que están en la parte inferior Bien, de la pantalla. entiendo, Así sí. que las personas se preocupan por la inteligencia artificial y ni siquiera sabemos qué es la inteligencia. Podemos responder la pregunta fundamental antes de hacer otras preguntas, Bien. así que necesitamos saber qué es la vida para saber qué está pasando, así que me gustaría que más personas se interesen con ese problema porque es solucionable. Tenemos la tecnología y tenemos las teorías adecuadas para hacerlo. El lugar, las personas que trabajan en esta área son pensadores fenomenales. Einstein actuales se están enfocando en este tipo de problemas, pero aún no lo sabemos porque son las teorías de las que las personas hablarán como la física cuántica Claro. 100 años después, ¿verdad? Así que, ¿qué está pasando con esto ahora? ¿Quiénes son esas personas? ¿Podemos darles apoyo para que puedan hacer el trabajo que se supone que deben hacer? Claro. Vaya. ¿Dónde podemos ir para aprender más sobre ti y tu trabajo? Hago muchos experimentos en Twitter. Me gusta Twitter, es divertido. Pero soy teórica. Me gusta jugar con las palabras y hago muchos experimentos mentales en Twitter que son divertidos. Leo muchos de los comentarios. Aunque no respondo a muchos porque no me gusta. Sabes, aprendo mucho del ecosistema, lo cual es muy divertido. Tengo una cuenta de Instagram que creo que es más... pienso en la ciencia como arte. Me gusta la moda, así que experimento más con eso. Mi laboratorio tiene un sitio web, emerge@asu.edu, que tiene algunas de nuestras investigaciones y voy a sacar un libro próximamente. ¿De qué se va a tratar el libro? ¿Qué es la vida? Se trata del Interesante. problema, sí. Deconstruyo la forma en que las personas han pensado sobre la vida y trato de reconstruir la visión de lo que es la vida desde una perspectiva de la física fundamental, trayendo conceptos de tiempo y complejidad. Sí. Genial, cambiando el mundo, ayudando a resolver algunos problemas. Lo intento. Sí, es un esfuerzo asombroso. colectivo. Es asombroso. Ahora quiero hacerte un par de preguntas finales. ¿Seguro? Esta es una pregunta llamada Las tres verdades. Es un escenario hipotético. Bien. Imagina tu último día en la Tierra dentro de muchos años, vives tanto como quieras vivir. Bien. Respondes la pregunta de dónde comienza la vida, cuál es el medio de la vida. Descubres las respuestas, creas la vida que quieres tener. Ves a tus hijos crecer de cierta manera y vives muchas cosas positivas, Sí. pero por la razón que sea, toda tu investigación, todo tu contenido tiene que desaparecer. Nadie va a tener acceso a tu información nunca más. Sí. Recuerda que es hipotética, Bien. pero puedes dejar atrás 3 lecciones para el mundo. Oh, ya veo. Es todo lo que tendríamos para recordar tu información. Lo llamo 3 verdades. ¿Cuáles serían esas 3 verdades para ti? Es interesante la idea del borrado de información. Lo siento, la información en realidad no deja de existir del universo. Pero ya no tendremos acceso. Sí, tu contenido. huella. Tu huella va a seguir existiendo, pero el contenido Tal no. vez el video, la palabra escrita, el audio, por la razón que sea, ya no tendremos acceso. Sí, no, está bien, pero yo entiendo la analogía, pero es interesante para mí porque supongo que una de mis 3 lecciones se iba a basar inmediatamente en eso, que dejas una huella en el universo, Me encanta. que tu existencia realmente importa. El universo es fundamentalmente diferente, incluso si nadie recuerda qué hiciste. Y todos nosotros, básicamente, lo cambiamos fundamentalmente. Y sabes, creo que los sentimientos intrínsecos que tenemos del propósito y alegría o amor propio son guías de lo que deberíamos hacer en algún sentido. Creo que maximizas tu potencial en la forma que las personas suelen decirlo, pero también pienso en un poder causal y creatividad. Otra cosa que encuentro muy valiosa es pensar en uno mismo como un linaje en lugar de un individuo. Y lo que quiero decir con eso es que estamos tan enfocados en el yo y no en el hecho de que seamos una colección de las historias de nuestra vida. Y luego somos una colección de la vida y esas cosas y te da también una sensación de continuidad sobre las cosas que creas en el mundo, porque como decíamos, todos tus pedacitos salen al mundo, así que eres un paquete de información que se agrega localmente durante un corto periodo de tiempo, pero es parte de una estructura más grande que se remonta a 3.800 millones de años y quién sabe cuánto en el futuro. Y pensar en esas escalas de tiempo para lo que somos es muy enriquecedor. ¡Wow! Tiene raíces históricas, pero también influye al futuro.
Es hermoso, es genial. Gracias. Quiero agradecerte, Sara, por hacer un trabajo asombroso. Tienes mucha más sabiduría que yo en estas cosas y estás abordando lo desconocido, Sí, que es confuso para muchas personas y para mí. Estoy agradecido de que estés dedicando tu vida tan apasionadamente a tratar de comprender y encontrar respuestas a estas preguntas que le da curiosidad a las personas. Te reconozco por sí. eso. Gracias. Por estudiar, por adquirir experiencia en las diferentes áreas para colaborar con las mentes brillantes del mundo, para encontrar soluciones y hacer de esto parte de tu misión, es Sí. inspirador. Tengo una pregunta final para ti. ¿Cuál es tu definición de grandeza? Oh. Sabes, creo que voy a volver a mencionar el propósito, pero la grandeza es cumplir tu propósito. Sabes, no sé por qué estoy usando tanto esta palabra hoy, pero creo que, bueno, el universo, sabes, aspira a la grandeza, sabes. Creo que quiere más cosas que sean posibles y es una especie de mecanismo generativo de creatividad e impulso y direccionalidad de la creatividad, lo que es genial. Así que tal vez eso es grandeza, no lo sé. Así que ese sentido de propósito y lugar en el universo, y también tenemos la tendencia a ponernos fuera de la realidad y pensar que la estamos describiendo desde afuera, pero cuando te pones a ti mismo en el centro de la realidad, sabes, te das cuenta que Sí, existes y sí. que sí importas. Ahí lo tienes. Soy algo real que el universo generó. Lo Y eres. sí, tú también. Gracias. ¿No es genial? Me encanta. Perfecto, Sara. Muchas gracias. Gracias. Lo aprecio. Sí, Asombroso. seguro. Gracias. Si llevas el amor dentro, siempre entiendes, venimos de diferentes áreas, pero todavía hay algo que nos conecta. Eso significa que incluso si has sido malo conmigo, actuando desde el amor o actuando desde el sentimiento, no importa, todavía estamos conectados.